el día de hoy. A ver, mi gente. Non-human, and that was the assessment of people. Loco, no lo vieron. Una silueta así, güey, chiquita, güey. Seres extraterrestres. Lo grabé, güey, lo grabé. En las lúgubres y desoladas galerías de un hospital abandonado, deambulan almas en pena, dejando su esencia espectral impregnada en cada rincón, mientras sus siniestros susurros atraviesan las paredes, dando testimonio de su sufrimiento eterno. Es en este siniestro recinto donde un intrépido explorador japonés se adentra en búsqueda de fenómenos paranormales. ¿Es policía? 我操！回答。3。もしもし。もしもし。もしもし。もしもし。もしもし。ごめんなさい。ごめんなさい。もしもし。 Tras el aterrador avistamiento, en el que el explorador parece haber captado la imagen de un alma en pena vestida con una bata de hospital, regresa nuevamente al lugar. Sin embargo, en esta ocasión, en lugar de encontrar lo sobrenatural, se enfrenta a un peligro más terrenal que pone en riesgo su vida. 他手中拿刀子靠背啊！ごめんなさい！靠背，我走错路，完蛋了，完蛋了，我真的完蛋了！哎，ごめんなさい，ごめんなさい！哎 ，I'm sorry， 不好意思啊！ ごめんなさい，ごめんなさい！我靠！超伟大！干完蛋了，他流浪汉啦！哎，杰哥，你到了吗？干完蛋了！ Un misterioso individuo, ataviado con un inquietante disfraz, se abalanza contra el explorador, quien huye despavorido para preservar su vida. La naturaleza de este hombre permanece desconocida. ¿Será un vagabundo o acaso un lunático? Es el tipo de encuentros que uno puede hallar en estos sitios abandonados. No obstante, incluso después de esta escalofriante experiencia, el valiente explorador decide regresar, esta vez acompañado por un grupo de amigos. 哎，他从门穿进，他从门穿进来嘞！干嘛啊？哎，他从门穿进来嘞！谁啊？哎，小心哦！干，我怕是人，干，我不知道是不是人。哎，有人吗？
哎，傻小啊，靠背啊！哎，停，干傻小！小心！还水啊！看他在飘哎，看我有傻小啊！还水啊！大家不要靠近哦，你是叫卖鬼啊，是不是？看这鬼还水啊！哎，他后面都是坟墓山，如果是你说一下声。还水啊！ Una manifestación sobrenatural impactante se hace presente cuando una esfera de fuego surge de la nada, elevándose en el aire como si se tratara de un acto de magia. Esto nos sugiere que el hospital no solo alberga almas en pena y vagabundos, sino también entidades extremadamente poderosas del inframundo. Dime, ¿te atreverías a adentrarte en este macabro lugar? En ocasiones, entidades infernales cruzan hacia nuestro mundo con sed insaciable de sangre, alimentándose vorazmente de nuestros peores miedos. Cuanto más terror sientas, más se deleitarán consumiendo tu esencia, tal como le sucede a este chico colombiano. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Desde que esta siniestra entidad invadió la morada de este joven, los días y sobre todo las noches se volvieron una pesadilla interminable. El miedo lo aprisionó sin tregua y ningún momento de paz podría encontrar, pues la inquietante certeza de que aquella criatura regresaría para atormentarlo lo aterrorizaba. ¿Qué quiere? El desafortunado desenlace que aguarda a este joven nos sumerge en una mezcla agridulce de impotencia. Pues, ¿acaso queda alguna esperanza para él? ¿Existe alguna posibilidad de enfrentar una entidad de esta magnitud? O tal vez los días de este chico están contados irremediablemente. Te invito a compartir tu sincera opinión en los comentarios. El explorador de México, conocido como el Payaso de la Toledo, junto a otros colegas exploradores, se aventura audazmente en un cementerio a altas horas de la noche, con la intención de capturar en sus cámaras algún evento relacionado con almas que reposan en el Campo Santo. Estos tétricos lugares rara vez decepcionan, ya que suelen ofrecer precisamente aquello que buscan los intrépidos investigadores.
Sí, escucha, Liz. ¿Qué cayó, compa? No sé. ¿Qué fue eso? Ay, Dios mío. Hola. No manches. ¡Hola! A ver, mi gente. Ay, Dios mío, compa. ¿Quieres que nos vayamos? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Estás enojada? Sí. ¿Estás jugando? Dios mío. ¡Ay, yo no me ¡Sí, qué payaso! ¿Te molesta que estemos aquí? Sí, dice. ¿Qué hacen en este lugar, compa? ¿Cómo te llamas? Ay, está enojada, ¿eh? Mira. Está enojada, eso no, ya no es normal. Sí, yo digo que hay que irnos mejor. Mira, compa. Oye, ¿No puedes salir? Que no puede salir, dice. Mira. No puedes salir. Ya nos vamos a ir, nena, descansa. ¿Quieres que te traigamos algo? ¿Alguna vela o un juguete? En medio de la oscuridad, la silueta de un niño pequeño se vislumbra corriendo al final del camino, lo cual perturba profundamente a los exploradores. Con valentía, una de las personas se acerca y se atreve a preguntar al espectro del niño si su presencia le molesta. La inquietante respuesta del pequeño espíritu es afirmativa, lo que los impulsa a retirarse del lugar de inmediato. Entendidos en la materia advierten que interrumpir el descanso eterno de las almas fallecidas puede acarrear terribles consecuencias. Nuestro colega y amigo Eder Hernández se aventura junto al Team Costeño en una hacienda extremadamente embrujada. El mismo dueño relata cómo ha experimentado en varias ocasiones eventos verdaderamente espantosos, entre los cuales constante testimonio del Hijo del Hombre, quien asegura ver y ser llamado por un duende. ¿Escucharon? Oye. Fósil, no te quedes. Escucha. No te pases del... ¿Escucharon, carnal? ¿Cómo? Acá abajo hay otro caminito, güey. Pequeño. Te digo que son caminitos como que caminan o animales o cosas chiquitas, güey. Como si algo se metiera aquí, mira, así. ¿Cuál, güey? Esa rama que estabas ahí, se movió como si hubieran pasado rápido. Te lo juro. No lo vi, güey. Desde los inicios de la exploración, los integrantes del equipo comienzan a escuchar perturbadores ruidos que sugieren que algo o alguien los acechaba. Sin embargo, esto es solo el preámbulo de lo que está por venir. Mira. Güey, son como laberintos, pa. Carnal, como cuando fuimos a la cueva del diablo, ¿te acuerdas que hacía bien? Sí, güey, pero siento que... ¿Qué fue? Algo se movió aquí. ¿Dónde? Aquí. Mira, es que sí hay un camino, pero chiquito, güey. Mira, como que muy... Sí, güey, pero chiquito. Ahí no cabemos, nadie cabe, güey. Neta, es como si fuera un enanito o alguien así, güey, chiquito, güey. Allá también, carnal, la caira. Oye, güey, pero... aquí sí ve que se... Tanquecito, pero serán animales, güey. Carnal, Yo. mira, ven para acá. Ah, vete a la... En este camino está más marcado el que encontró el pollo, güey. Guacha, güey. Mira. Mira, pa. Vean, güey, este es un camino, güey. ¿No será que este unía con aquel? No sé. ¿Ya vieron? Los pequeños senderos encontrados en la maleza de la hacienda indican la naturaleza de la entidad que se desplaza por esos lugares y pronto descubren un sendero muy particular con algo en su interior. Aquí es como si fuera un caminito, pero está tapado como que al propósito. Mira. Oye, vete. Hola, men, dije suerte tan que moviste y... Bueno, carnal, es como la entrada. Ajá, como que estuviera... Mira, está así.
Ajá, a ver, Como ábrelo. evitando Una que puerta, no ¿no? lo- Sí, loco. lo vean. Mira. Mira, carnal, ¿se ven cosas allá adentro? ¿Cómo qué, güey? ¿Qué? Mira. Oye, ve lo que encontró el pollo, carnal. Mira. ¿Qué, güey? ¡Ay, ay, ay! Cuidado con cacas, güey. ¿Y ahora qué pedo, cacas? Levanta la fósil. ¿Qué te pasó, caquitas? No sé, algo me jaló ahí. ¿Estás bien? Güey, tenía la mitad del cuerpo adentro del boquete ese, güey. No viste que estaba jaloneándose por fuera. ¿Carlos, te jalaron? Sí, pa. No te pases. Loco, tenía la mitad del cuerpo adentro. Lo vi, güey, Sí, carnal. Hay como un tipo de túnel ahí. Ajá. Lo acabamos de encontrar, te cuenta como que lo jalaron evitando que no llegáramos ahí. ¿Pero qué encontraron allá? Un túnel, güey. Mira. No mames. ¿Qué es eso? ¿Una veladora, güey? Mira. ¿Veladora? Eso no. ¿Dónde? Pareciera ahí al fondo eso. No lo llego a grabar, güey. Con cuidado, pa. ¿Está bien pegada? Ojalá se llegue a grabar algo, mi gente, con eso. Que te la arrebatan. O que haya alguien allá. ¿Qué esconde este misterioso túnel? ¿Por qué se esforzaron en ocultar su entrada? Precisamente, en el mismo instante de ese escalofriante hallazgo, algo ala la camisa de Carlos, como si quisiera evitar que continúen indagando. Pero los fenómenos inquietantes no se detienen ahí. Y como que se hundió. A mí hace rato ¿Ya? también, carnal. Sí. Se oyen, güey. ¿Hacia dónde es, güey? No tengo ni idea, güey. Se oye para todos lados, vete a la... Se escucha medio intenso. Mira, ya hay otra cuevita, güey. Oye, pero es que sí se escucharon. Oye. ¿Para dónde fue eso, madre? Lo paro para acá. ¿Galoparon? ¿Para dónde? Se escuchó así como si hubiera venido. ¿Dónde, fósil? Así sí. Oye, aquí. Se oye como que andan entre las ramas. Carnal. Oye, pero los perros no son, ¿eh? ¿Qué perro? Camino. Carnal, no te quedes hasta atrás, fósil. Fósil, hijo. Pásale, hijo. No me deja pasar. A ver, güey. El perro no deja pasar a Fósil. Ven. ¿Qué pasa? ¿Por qué le ladró a fósil? Sí, güey, se me agiló. No, ladra para atrás de fósil, hijo. Hazte para acá, hijo. Mira, andan buscando rugiendo atrás, el sí, otro. atrás de fósil, güey. Andan buscando, pero para atrás de fósil. Mira cómo se asoma para allá, güey. Mira. La tensión alcanza su punto máximo cuando la presencia parece acercarse cada vez más a los chicos. Incluso los perros, inquietos, también buscan a esa misteriosa entidad. De repente, ocurre lo más aterrador de la exploración. Y nada podría haberlos preparado para lo que estaban a punto de presenciar. Mi gente, pues aquí seguimos tratando de... No mames, ¿qué fue? Loco, ¿no lo vieron? ¿Qué? Una silueta así, güey, chiquita, güey. Júralo por Dios, Sí, un tanquecito. enanito, güey, neta. ¿Cómo? Neta, güey. ¿Dónde? ¿Cómo ¿Dónde? qué? ¿Dónde? Un Tanque. enanito, güey, aquí, güey. ¿A dónde, tanque? Aquí, güey, aquí. ¿Pero de qué tamaño estaba? Así, güey, una mamadita así, ¿Pero güey. como que era, carnal? Como un niño, güey, no sé. Ya está llorando el tanque, güey. No mames, güey, loco, no lo vieron, venía caminando al lado de nosotros, güey. Güey, idiota. ¿Dónde, idiota? Ese es el que yo vi, güey. Júralo, güey. Lo grabé, güey, lo grabé, güey. Bájale. No seas así, aguas, güey, pues tú traes la cámara, hijo. Oye, esa madre estaba enterrada ahí, güey. Esa pala. Carnal, lo grabé claritito, güey. Lo grabé Fue lo clarito. que yo vi, güey, neta. Júralo, tanquecito. A cierta distancia, aparece ante ellos un ser diminuto, con una abultada barba blanca y un rostro arrugado como el de un anciano. Su atuendo es peculiar y su mirada parece vigilar atentamente a los integrantes del grupo. Los gritos alertan al dueño de la hacienda, quien sale armado con un machete y se une a la búsqueda del pequeño ser. Sin embargo, al llegar a la zona, el enigmático ser ya ha desaparecido sin dejar rastro. Eder promete regresar al lugar y el equipo espera traer una nueva actualización próximamente. Sin lugar a dudas,
Este ha sido uno de los avistamientos más impactantes de lo que va de año. En medio de un vértigo global, una inquietante revelación está conmocionando al mundo entero, propagándose como un terrorífico eco en las redes y medios internacionales. 3 exmilitares de alto rango, cuyos nombres resuenan con autoridad y prestigio, han atestiguado que el gobierno de los Estados Unidos oculta en una enigmática base militar naves y cuerpos de seres extraterrestres. Los 3 exoficiales son David Grush, un oficial condecorado por su impecable trayectoria en la Fuerza Aérea estadounidense durante 17 años y designado en el 2019 para formar parte de la Oficina Nacional de Reconocimiento, un grupo de élite especializado en fenómenos aéreos no identificados, o UAP, por sus siglas en inglés. El teniente Ryan Graves, con pasado de valentía como piloto de combate F-18 en la Marina, y el comandante David Favor, también un destacado piloto retirado de la misma institución. Con solemnidad y bajo juramento, estos 3 exoficiales comparecieron ante el Congreso de los Estados Unidos, donde revelaron la presencia de avistamientos inexplicables, no solo por ellos mismos, sino también por numerosos pilotos de aviación a lo largo de los años. Estos objetos voladores desafían las leyes de la física conocida, desplegando capacidades asombrosas, velocidades inverosímiles, fuerza G inimaginables que destrozarían a cualquier ser vivo conocido, carencia de mecanismos de propulsión aparentes, capacidad para permanecer imperturbables en medio de tormentas y tornados, cambios vertiginosos de velocidad y, aún más sobrecogedor, la habilidad de dividirse o volverse invisibles. Sus declaraciones preocupantes y estremecedoras subrayan la inquietante noción de que, si estos visitantes alienígenas decidieran volverse hostiles, la humanidad se vería indefensa ante su abrumadora superioridad tecnológica. En este contexto, las observaciones de estas naves sobrevolando bases nucleares generan una intriga aún más inquietante, planteando la incógnita de su interés en las actividades nucleares del gobierno. Pero el testimonio más impactante, sin duda alguna, es el de David Grush, quien, debido a su adscripción en la Oficina de Reconocimiento, afirmó que el gobierno ha logrado recuperar alguna de estas naves que se han estrellado, y lo que es aún más espeluznante, cuerpos de seres extraterrestres. Okay, I can't ask when you think this occurred. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. And was this documentary evidence, this video, photos, eyewitness? Like, how would that be determined? The specific documentation I would have to talk to Gina Skiff about. Estos objetos y entidades permanecerían celosamente ocultos en bases militares secretas. En un ambiente de inquietud, Grush expone que la actividad no humana podría haber sido conocida desde la década de 1930 y que en su esfuerzo por descifrar y replicar la compleja tecnología de estas naves se ha reducido a la ingeniería inversa, con resultados devastadores para quienes se han atrevido a manipularla. Destaca la espeluznante narración de un soldado que ingresó a una de estas misteriosas naves de aproximadamente 9 metros, que paradójicamente
albergaba un interior del tamaño de un campo de fútbol. Su corto viaje temporal al interior de la nave, que a él le pareció de al menos 4 minutos, en realidad se prolongó durante 4 horas para los que estaban afuera, y además fue acompañado de síntomas aterradores como náuseas, mareos y malestar general que requirieron atención médica urgente. Estas revelaciones en el seno del Congreso han dejado a la humanidad al borde del abismo, planteando preguntas cruciales y perturbadoras. ¿Es verdad que el gobierno de los Estados Unidos posee naves y seres extraterrestres en secreto? Nos enfrentamos al inicio de una revelación sin precedentes. La pregunta si estamos solos en el universo será respondida muy pronto. Es imperativo que la verdad emerja de las sombras y que una comunidad científica creciente se sume en la enigmática tarea de comprender esta tecnología sin igual. Si estas entidades fueran capaces de extinguirnos en un abrir y cerrar de ojos, nuestro futuro se tornaría oscuro y sombrío. La humanidad se encuentra en una encrucijada terrorífica y desconcertante, y solo el conocimiento y la unidad podrían brindarnos alguna esperanza frente a un futuro incierto. Si te gusta este tema y estás interesado en saber mucho más, házmelo saber en los comentarios para así realizar un próximo video solo de este tema. Compártelo para así saber cuántas personas están interesadas en este fascinante tema.